Algo que la verdad yo noto con tristeza es poder ver cómo cada vez hay menos discípulos realmente dentro de las iglesias. Discípulos que realmente conozcan la Biblia, discípulos que sean establecidos en la verdad eterna que es su palabra. A las personas en la mayoría de iglesias neopentecostales o carismáticas, lo que les enseñan y les dicen que les dan un discipulado, pero lo que les dan es una cartilla para que se aprendan cómo traer gente y llenar el lugar, pero realmente son personas que no conocen lo que la Biblia dice. Y Jesús hablaba con claridad la importancia de poder hacer discípulos. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a honrar a Dios, venimos con nuestro corazón a darle gloria y a poder, en agradecimiento, darle gracias y poder nosotros realmente ser edificados a través de la palabra. Esa es la finalidad de la iglesia como tal. Entonces, algo que nosotros vemos y que yo veo es que cada vez en el camino muchos van quedando rezagados al paso de que ven que lo que la Escritura dice, pues lastimosamente no lo podemos cambiar, ni lo podemos torcer, ni lo podemos acomodar a lo que queremos escuchar. Sería genial, y muchas personas buscan iglesias a su acomodo. Por ejemplo, hoy día hay iglesias para fumadores, hoy día hay iglesias para adúlteros, hoy día hay iglesias para fornicarios, hoy hay iglesias en donde no hay problema con eso. Aquí mismo en Omaha, no sé si ustedes lo saben, pero hay iglesias que terminan el culto y tienen un lugar para fumar y salen y se fuman sus cigarrillos sin ningún problema. Ahora, el fumar lo único que tiene de malo es que lo está destruyendo usted. Es todo. Hay otras iglesias en donde el pastor tiene 2 y 3 matrimonios, ha pasado por 2, 3, 4 separaciones y no hay problema. Entonces allí llegan todos aquellos que están en esa misma situación. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad moral que pueda hablar por la Escritura, que eso es algo que no es agradable delante de Dios. Vemos grupos dentro de la iglesia de liderazgo, de mujeres, de jóvenes, en donde viven de acuerdo a su propia carnalidad, a su propia mundanalidad, y el Señor dice claramente en su palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Usted no pretenda que si usted tiene al mundo abrazado con una mano, no puede tener a Dios abrazado con la otra. Eso no funciona, eso no es real. Y lastimosamente, hemos venido hablando los últimos 2 domingos, y hoy es el tercero y el último, en donde hemos venido hablando de los falsos maestros dentro de la iglesia. Porque lastimosamente, falsos maestros hacen falsos cristianos. Malas enseñanzas hacen malos cristianos. Entonces, hablábamos nosotros que hay invitaciones para todo el día. Hay invitaciones para el café, hay invitaciones para las joyas, hay invitaciones para las cosas que son de marca, y nos damos cuenta que muchas veces no podemos distinguir cuál es la genuina de la invitación. Son tan bien imitadas que podemos ver una bolsa Louis Vuitton y vemos una Louis Vuitton y no sabemos cuál es cuál. Porque está tan bien imitada que no sabemos realmente cuál es. Y en este tiempo estamos viviendo junto con la iglesia esa misma situación. Entonces nos damos dando cuenta, y hemos venido hablando que en la actualidad hay falsos maestros, hay personas que están engañando, se han levantado engañadores para distorsionar lo que la palabra de Dios dice, para tratar de desviar a los cristianos, a los hijos de Dios, a doctrinas que son fascinantes y que definitivamente no son bíblicas, pero que son agradables a nuestra carne, porque como seres humanos siempre nos ha gustado conocer lo que no conocemos. Siempre nos gusta lo esotérico, lo enigmático, lo que no podemos ver y conocer. Llama poderosamente nuestra atención porque somos curiosos por naturaleza. El apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribe, en el capítulo 2, en el versículo 1, 2 y 3, podemos dibujar allí claramente, o el apóstol Pedro dibuja claramente 3 aspectos, y eso lo hablábamos en la primera sesión, 3 aspectos que se montan claramente
y nos podemos dar cuenta que habla de la presencia y del trabajo de los falsos maestros, cuando dice que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Entonces vemos cuál es el trabajo de esos falsos maestros. Pues el trabajo lo dice en el versículo 1. Me ayuda, Juan Pablo, gracias. Dice allí que pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros, falsos maestros. Y miren cuál es el trabajo y el propósito de estos falsos maestros. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Introducir encubiertamente herejías, enseñanzas que no son bíblicas, aunque utilizan la Biblia para ello. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les ponía con Romanos 8:28? En muchos lugares se come la mitad del versículo. Cuando dicen, es que para los que amamos a Dios todo lo que pasa nos ayuda bien, y hasta ahí se queda. Pero se come la otra mitad que dice, esto es conforme a los que por su propósito han sido llamados. A usted le va a ayudar para bien lo que usted viva si ama a Dios con respecto al propósito por el cual usted ha sido establecido. Ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien y hasta ahí se quedan. Y la palabra dice, esto es, coma, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que usted hace en su carne, las decisiones que usted toma en su carne, las decisiones que usted no toma de acuerdo al propósito que Dios tiene con su vida como hijo de Dios, pues le va a tener que vivir las consecuencias en su carne y cosecharlas en su carne. Muchas veces nosotros estamos dentro de una congregación y ni siquiera sabemos cómo conducirnos dentro de una congregación, porque desconocemos lo que la Biblia dice y a veces no nos interesa. Porque este no es el lugar de té, este no es el lugar del café, este no es el lugar de hacer el comentario, de enterarnos del chisme. No, aquí venimos a honrar a Dios y todo tiene un espacio. Cuando cantamos y adoramos, cantamos y adoramos. Cuando estamos en la palabra, estamos en la palabra. Cuando estamos diezmando y ofrendando, estamos en eso. Porque cada lugar y cada momento tiene un espacio determinado de acuerdo a la Escritura. En la antigüedad, los levitas, que era el pueblo, la tribu señalada para que fuese sacerdote, para que llevara el sacerdocio, esta tribu levantaba hombres que servían para quemar incienso en el tabernáculo. Ese era su trabajo, porque al quemar incienso estaban dando adoración a Dios constantemente. Se preparaban 20, 30, 40, 50 años para quemar una sola vez incienso. Y la palabra de Dios dice que a ellos les ataban una soga en la pierna para cuando entraran al lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios, si ese hombre no estaba de acuerdo a como lo establecía la Biblia y a como lo establecía Dios, si ese hombre no estaba en santidad, si ese hombre no estaba delante de Dios de una manera correcta, dice que caía muerto automáticamente. ¿Y por qué le ponía la soga en el pie? Para sacarlo, porque nadie podía entrar a ese lugar, porque era la misma presencia de Dios. Y nosotros hoy día nos sentimos el ombligo de Dios o el ombligo de Jesús porque nos comportamos como nos parece. Y está bien. Pero algo que tenemos nosotros que ver claramente es lo que vemos allí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, que la misión de estos falsos maestros es introducir encubiertamente herejías destructoras, es dañar al cuerpo de Cristo. Hoy día no hay una posición reverente para con Dios, porque nos conducimos como nos parece. Jesús, mi parcero, el de arriba, el chuchito. Y nos manejamos como nos parece. ¿A usted le parece que usted se sentiría muy cómodo? Que usted estando en su casa, usted me invitara y yo llegara y me bajara los pantalones en la mitad de la sala y defecara ahí en la sala? ¿A usted le gustaría eso? ¿Me celebraría eso? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay normas de convivencia, de humanidad, de valores, de respeto, que no me pueden llevar a eso. Y seguro que cuando alguien en su casa se comporta de una manera abusiva, se lo invita una vez, pero no dos. ¿Sí o no? ¿Qué nos hace
pensar que con Dios podemos hacer como nos parece. Estos hombres han entrado doctrinas, herejías destructoras que encubiertamente las hemos abrazado. Porque si bien es cierto el Señor nos llama amigos, y si bien es cierto el Señor nos llama hermanos, la Biblia dice que Él es el hermano mayor. Y usted se acuerda, ¿quién diría que es un hermano mayor? Levante su mano. Yo soy hermano mayor. ¿Cómo hemos sido los hermanos mayores? ¿Qué teníamos que hacer con los menores? Cuidar de ellos, ¿cierto? Adicionalmente a eso teníamos que responderle a papá y mamá por lo que hacían ellos. Cuando papá y mamá se iban, le llamaban a uno y le decían, bueno, usted queda a cargo de la casa y de sus hermanos. Hay usted, no le hagan algún daño, porque se lo cobraban a uno. No, me pasó solo a mí, no creo, ¿cierto? Ok. Jesús es nuestro hermano. A Él le debemos respeto, obediencia, honor, honra. Y es algo que tenemos nosotros que entender, amada iglesia. Cuando nosotros venimos al templo a adorar a Dios, cuando venimos al templo, venimos con una condición y con un corazón de respeto. Tenemos tiempos para todo. Pero estas herejías destructoras han traído y han convertido la iglesia como cualquier cosa. Eso Dios se aparta, eso Dios recibe lo que sea, eso Dios hace como sea. Y usted puede entender a lo largo de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta usted que Dios tiene una manera de hacer las cosas. No es como se nos pide a nosotros nuestra voluntad, es como Él dice que debemos hacer. Lo segundo que leo aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, en el siguiente, este es el 1, en el 2, es que veo la popularidad de estos falsos maestros. Y lo importante ahí es que dice que el camino de la verdad a causa de ellos va a ser ¿qué? Blasfemado. Mucha gente no quiere venir a Cristo, mucha gente aquí no baja tristemente. He hablado con tanta gente que no quiere congregarse. No quieren venir a un templo. No quieren estar en medio de una asamblea porque están hartos, están hasta el techo de mentiras, de engaños, de manipulaciones, de maltratos. Y desafortunadamente no hemos podido ubicarnos. Y lo tercero que yo veo allí, y el apóstol Pedro nos muestra claramente, es la estrategia y el destino, o la estrategia que usan esos falsos profetas o falsos maestros y el destino que tendrán. Y la estrategia de ellos, versículo 3, por favor, Juan Pablo. La estrategia de ellos es que por avaricia harán mercadería de cada uno de nosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Por eso es que a muchas personas cuando llegan aquí la saca de onda que el dinero aquí no es importante, que todos somos iguales. Usted puede ser el más rico o puede ser el más pobre, pero aquí todos son iguales. En lo personal, para mí como pastor, todos son iguales. Hay unos con los que comparto más por el servicio que hacemos y todo, pero si usted me dice a mí, a todos los trato de la misma forma, con el mismo respeto y con la misma importancia. Y ninguno de los que está aquí puede decir, es que él me buscó por el dinero, es que él me hizo, él me quitó. Aquí no baja ninguna persona puede decir, ese tipo me robó. Por eso puedo levantar mi cara y decir, Señor, hasta el día de hoy he sido una evidencia. Tal vez lo usual que usted ha conocido de pastor es ratero, pícaro, manipulador, vividor. Y de ahí para abajo todo lo que le quiera poner, porque ser pastor hoy día es sinónimo de una cantidad de delitos y de cosas y de términos peyorativos que son totalmente hasta vergonzantes. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, mi amada iglesia, es que a veces por uno pagamos el resto. Y aquí se levanta cada loco con su tema diciendo que es pastor y se levanta en su propio concepto diciéndolo. Hay otros que llegan con el respaldo de otras organizaciones para hacer plata y reventar a todo el mundo en el dinero. Y yo le digo algo, Dios nos llama a dar, sí, pero Dios nos llama a dar conforme hemos propuesto en dónde, en nuestro corazón. Y damos por agradecimiento, no estamos haciendo negocio con Dios, que yo le doy 50 para que usted me dé 1000, no.
Estamos dando en obediencia reconociendo que todo le pertenece a Él. Y reconocemos su señorío a través de lo que nosotros ofrendamos y dedicamos a Dios. Entonces la estrategia de estos hombres es que por avaricia hacen mercadería de cada una de las personas que están allí con palabras fingidas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas personas extrañan eso. Muchas personas cuando llegan a una iglesia bíblica extrañan eso. Que los manipulen, que los roben, que los engañen, porque ahí marchaban. Pero cuando realmente hay una iglesia bíblica que predica el evangelio y que no le pone ningún yugo, porque el Señor dice que ligero su yugo y liviana su carga, seguir a Cristo no es gravoso, todo lo contrario, seguir a Cristo es plenitud de gozo, es libertad en Él. Entonces extrañan eso. Porque ahí tenían la idea, y eso es lo que pasa con estas malas enseñanzas, que el que da el dinero tiene siempre la razón y es el que manda. Pero en una iglesia bíblica, usted puede tener todo el dinero que quiera, o puede no tener nada, pero nadie es lo suficientemente rico para que dé lo suficiente, ni nadie lo suficientemente pobre para que no pueda dar absolutamente nada. Y en cualquiera de las dos direcciones está bien. El Señor dice que nos ha rescatado para vivir en buenas obras. Entonces las características de los falsos profetas o maestros del pasado a los del presente son las mismas, no han cambiado, son iguales. Ellos sienten gran pasión por la popularidad, por ser carismáticos, por tener dominio sobre un auditorio, sobre las personas, les dirigen y les dicen qué deben hacer, qué deben comprar, qué deben comer, cómo deben levantarse, cómo deben acostarse, cómo deben pensar, cómo deben respirar, cómo deben todo. Y yo encuentro en la Biblia que el Señor nos ha dado libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad y plenitud de gozo. A usted ningún hombre puede decirle qué hacer, dirigirle su vida, porque quien dirige es el Espíritu de Dios. Ahora, usted lo que sí puede hacer es buscar un consejo, que eso es totalmente diferente. La Biblia dice que en la multitud de consejos hallamos sabiduría, pero la decisión es suya. Pero en estos hombres que se levantan como falsos maestros, adoran y les encanta que la gente dependa de ellos. Porque no los llevan a depender de Jesús, sino a depender de ellos, como el iluminado, como el gran. No. Aquí el único que merece gloria y honra es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo como pastor estoy aquí para cuidarle, para orar por usted, para prepararme en la palabra y traerle el mensaje, el alimento que puede cambiar su vida si el Espíritu de Dios así lo quiere. Como veíamos en nuestra última clase el viernes. Muéstreme dónde Pedro hizo una oración de fe. Muéstreme dónde Pablo hizo una oración de fe. Muéstreme dónde Juan hizo una oración de fe. Si la salvación es por eso, entonces todos ellos se perdieron. Porque la Biblia lo que me dice es que ellos creían y se arrepentían. Y ese arrepentimiento venía por la predicación de la palabra y el Espíritu de Dios traía convicción. Que es lo mismo que pasa hoy. Muchos lo que hacen es manipular a las personas. Ven por tu milagro, tarde de milagros, quién es él o ella para asegurar que ese día van a haber milagros, si el único que lo puede determinar es el Señor. Ven, corre por tu milagro, noche de llenura del Espíritu Santo, noche de no sé qué, y colocan toda esa serie de cosas. Y como nos gusta y tenemos comezón de oír, entonces vamos allá. Empiezan a manipularnos, creando atmósferas. Yo he escuchado predicadores que decimos, vamos a hacer una atmósfera del Espíritu. ¿Vamos a hacer qué, perdón? Si quien tiene el poder y la potestad es el Señor. Y necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos entenderlo. Es cierto que esas personas existen y corrompen el Evangelio y le hacen daño a la iglesia y tergiversan las verdades bíblicas. Pero no olvide también que Dios los conoce y a su tiempo los juzgará y los destruirá.
Como lo dice Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Versículo 23. ¿Y qué va a pasar ese día? Y entonces les declararé: nunca. ¿Usted sabe qué es nunca? Nunca es nunca. Os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 24. Mire lo que dice aquí, eso no lo digo yo, lo que yo diga es basura, lo que yo piense, la verdad no tiene mucha relevancia, pero lo que la Biblia dice es eterno. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparará a qué? Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y el que no, edificó su casa sobre qué? Sobre la arena, eso es lo que sigue ahí. Entonces, nos damos cuenta nosotros. Falsos maestros hacen falsos cristianos. Malas enseñanzas bíblicas hacen malos cristianos no establecidos en la Biblia. Por eso es que mucha gente se cree con el derecho de decir: yo soy hijo de Dios y yo creo a mi manera. No hay mayor ignorancia que esa. Cualquiera pues que oye ¿qué? ¿Y qué? Las hace. Le compararé con un hombre prudente. Es que a mí no me venga con el cuentico. Y yo, a mí, mucha gente que me dice: es que yo creo a Dios a mi manera. Sí, a su manera se va a ir a su destino. Porque la manera de Dios es que nosotros debemos funcionar. ¿Y la manera de Dios dónde está? Primera de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Es el texto base que hemos venido hablando, como el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice la importancia que tiene el abrir nuestros ojos y el poder ver las cosas con claridad. Dice aquí la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe, o sea, ignorante, neófito, no conoce, y delira. ¿Usted sabe una persona cuando delira qué es lo que hace? ¿Por qué delira la gente? Cuando tienen fiebres altas, la gente delira, empieza a ver cosas que no hay, y empieza a hablar cosas que ni entienden ni ven ni saben. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que estas personas deliran. Están envenecidos, no saben delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Sigue a los tales, ama a los tales, consulta a los tales, no, dice apártese, corra por su vida, ubíquese. Y lastimosamente, nosotros nos damos cuenta que iglesias establecidas con un falso evangelio, con un falso maestro y con falsos cristianos, allí dice el versículo 4: están envanecidos y nada saben, deliran de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. ¿Se han conocido iglesias así? En donde se tragan de la envidia los unos con los otros. ¿Sí han visto eso? Yo lo he visto mucho. Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, habíamos hablado que cómo identificábamos a los falsos profetas, que era el primer punto que veíamos. Y los falsos profetas se identifican de dos maneras. Cuando dice en el versículo 3, dice: usted va a conocer un falso maestro por dos cosas. Enseñan otra cosa diferente a la Biblia, aunque usan la Biblia muchas veces, pero la sacan de contexto y la manipulan. Y ponen a la Biblia a decir cosas que la Biblia no dice. ¿Cómo así, pastor? Sí, como Romanos 8:28. Usted no se preocupe. Todo lo que usted viva, mi hermano, amada hermana, todo lo que viva, le ayuda para bien.
Si está en adulterio no importa, porque le ayuda para bien. Si usted roba, no importa, le ayuda porque va para bien. Si usted es chismoso, chismosa, no importa, Dios sabe que eso le ayuda para bien. Pero hay de usted donde robe a Dios. Porque eso sí, olvídese. A Dios no lo va a robar. Como dijo mi hermano mexicano, alzar el pelo. Ya sabe usted qué es lo que pasa ahí, ¿no? O esas iglesias donde sale que al pastor le tienen que decir papá y a la señora mamá, y mamita y papito, y si mamita y papito no me dicen, la Biblia dice que no llame a nadie padre, más que a vuestro Padre que está en los cielos. Desconocimiento de Biblia, ¿no? Entonces, enseñan otras cosas, y lo segundo es que no se conforman a la sana doctrina no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está queriendo decir eso? Las palabras que dijo Jesucristo en los evangelios, no, está hablando de la palabra, porque si usted no lo sabe, Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el motivo por el cual la palabra fue escrita, Cristo es el centro protagonista de lo que la Biblia dice. Por eso Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo, o sea, la acción, Él es la manifestación de la palabra misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, las palabras cuando dicen que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que Cristo enseñó el Evangelio, Cristo enseñó y dio cumplimiento a la palabra, a las profecías del profeta Isaías y a lo que había sido dicho desde antes, desde el principio de la creación. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la palabra. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo se refieren a toda la Biblia. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que predican solo del Nuevo Testamento? Porque el Viejo ya no sirve. Cuando nosotros debemos predicar todo el buen consejo de Dios, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento y es la claridad de ver lo que en el Antiguo Testamento no se veía con claridad. Pero está contenido todo el consejo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que un falso maestro es todo aquel que no limita su enseñanza a la Biblia, sino que trae algo nuevo, un nuevo mensaje, un nuevo libro, una nueva revelación, una nueva interpretación, y está saliendo con lo nuevo. Y como usted tiene comezón de oído, como la mayoría de las personas les gusta el chisme, entonces quieren saber lo nuevo. Y ahí es donde los pescan, los cazan y quedan en esa situación. Entonces, podemos decir sin reservas y sin necesidad de excusarnos que los principales grupos sectarios que tenemos hoy día dentro de la mal llamada iglesia del Señor, todos son falsos. Porque todos tienen otra fuente de autoridad en el que basan su mensaje, que no es la Biblia. Otras veces el mensaje no proviene de un libro ya escrito, sino de las revelaciones personales que reciben directamente, sueños, encantos, visiones. Ayúdenme, ¿qué otra cosa? Desdoblamientos, traslados, éxtasis. Hay un señor que es muy conocido en este país. Señor es promotor de ese movimiento nefasto que le ha hecho tanto daño a la iglesia. Y es un señor que se para en la tarima y dice que sabe y le da chaquetazos a todo el mundo. Es un viejito así canoso, ya viejito señor, que dice que él es descendencia judía. Su apellido es Kim. No se sabe cómo, así como dice Bení, como decía el caleño, Bení. Es ahí. Y este señor se fue a la tumba de Amy McPherson, que fue una mujer que murió, y él dice que él recibió la unción cuando fue y se acostó en la tumba de ella y que recibió de sus huesos el poder para sanar. La Biblia habla que los huesos de Eliseo sanaban, pero Cristo es el fundamento. Y de él proviene toda dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia. Entonces hablan de revelaciones personales que reciben directamente el líder, algo muy común en estos grupos. El líder es el iluminado. Pero no porque conoce la Biblia, sino porque tiene un poder de manipulación tan fuerte que dice,
es que el Señor me mostró en un sueño, en una visión, es que el Señor me arrastró y me llevó yo no sé a dónde y me hizo no sé cuántas y no sé qué más cosas. Y le voy a decir algo, solo para que usted se lo investigue, se lo voy a dejar como datico curioso, a ver qué tanto usted investiga. Averígüese a dónde fue el apóstol Pablo. La Biblia dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y póngase usted a mirar qué tanto le dice él de eso. ¿Sabe qué dice lo que ve allá? Nada. ¿Sabe por qué? Porque eso no es doctrina. Experiencias personales no son doctrina. No son Biblia. Y la otra forma es que traen una interpretación novedosa de la Biblia. Una interpretación diferente al mensaje cristiano ortodoxo. O sea, sacan del camino la historia bíblica de la iglesia y vienen con una nueva revelación, una nueva interpretación, y sacan de lado el caminar de la iglesia bíblica que ha caminado durante los siglos en esta tierra, y lo sacan a un lado y dicen que ellos tienen una nueva interpretación. Entonces, no hay otra marca más de los falsos maestros que Pablo los identifica. Dice, no se conforman, o sea, no aceptan a la doctrina que es conforme a la piedad. Y la idea es que su enseñanza promueve una vida, no promueve una vida realmente piadosa, sino dice, tranquilo, Dios lo entiende, no importa, siga en su pecado, no importa, viva como quiera, no importa, Dios sabe, Dios es amor. Y se comen un pedacito, se comen un pequeño pedacito. Dios es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Dios es amor. Pero la Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tardo para la ira y amplio en misericordia. Todo eso se lo come porque no les interesa. Porque eso no es un mensaje que le guste a usted, porque eso automáticamente nos ubica en qué estamos realmente. Entonces eso choca, eso molesta, eso mortifica, porque son las palabras de Dios. Entonces, estos falsos maestros a veces promueven o condenan una vida libertinaria. En muchos lugares se predica pelo, pantalón y pintura, esa es la doctrina. Hermano, no se corte el cabello porque eso es el velo y el cabello es el instrumento sexual y sensual de las mujeres, y etcétera, etcétera. Hermano, se tiene que taparse hasta los tobillos con el forro de la licuadora aquí, que no se le vea nada. Pero tienen pelo largo, falda larga y lengua larga. Así no se le dice que chismosita, así no. Eso sí no le dice. Antes el líder se le dice, vaya, ven y me cuenta. Yo conozco muchos casos así. Suena chistoso, pero es verdad. Y por lo general, no es tan obvio, pero suelen hacer de una manera más sutil. Simplemente no confrontan a la gente con el pecado, con lo que la palabra de Dios dice, ni los llaman realmente al arrepentimiento. Porque donde hagan eso se les acaba un negocio socio. ¿Entienden? Pero cuando un hombre es llamado realmente por Dios, no tiene un negocio y no teme hablar la verdad. Y yo se los digo, Dios me trajo a este pueblo a hablar la verdad. Y hasta el día de hoy me he sostenido a hablar la verdad. Y se han levantado, y más de ustedes han sido más de uno que ha sido testigo. Se han levantado, pero ¿sabe qué? Algo que Dios hace con un hombre cuando lo llama, es lo primero que hace es que lo procese y forma un carácter para que le pueda hacer frente a esas cosas. A mí aquí me han amenazado, aquí nos han intentado matar, aquí nos han querido sacar corriendo, y nada de eso me ha hecho durar un solo instante de dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo tengo una convicción tan profunda que la única forma que a mí me caen es dándome bala. Y ni aún así, porque si me dan bala y me dejan herido arrastrándome, igual sin hablar. Soy colombiano, y en Colombia los sicarios es lo que está de moda. Usted consigue sicarios de 10 y 5 dólares hasta de 100, 200, 300, dependiendo del cachín, la bala, la puñalada que quiera que le. Así es que yo no tengo miedo de eso.
La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de ¿qué? Dominio propio. Miren, mi amada iglesia, necesitamos hablar con la verdad. A mí se me ha tildado de ratero, porque como soy pastor, lo primero que me dicen, este viejo es un ratero, que es el sinónimo. Pero vuelvo y lo repito. Hasta el día de hoy aquí estoy. Hace 6 años estoy en este pueblo. Bueno, casi 7. Créanme, al lugar donde me trajeron, desbaraté una murga que tenían ahí. Una murga es como una banda, una pandilla, una correría. Ellos pensaron que yo era parte de ellos, porque me trajeron como pastor interino. Y allá había un violador que era el pastor, el que decía llamarse pastor. Yo lo denuncié. No viene, lo denunciamos. Fuimos a la autoridad. Había un fraude migratorio por las personas que llegaban a la escolar. También eso lo a la migración. Yo no tengo miedo. Porque si Dios a mí me trajo aquí, me trajo con un propósito eterno. Y creo que lo hemos podido evidenciar. Entonces hay diferentes maneras en que las personas no se conforman a la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que no se conforman. Malos maestros, falsos cristianos. Y voy a hablar ahora de los cristianos, de nosotros. Los primeros que se levantan siendo mal formados dentro de ese proceso es que algunos niegan la palabra de Dios. Tito capítulo 1, verso 16. Entonces un falso maestro hace un falso cristiano, y ese falso cristiano es un hipócrita, porque se pone en la máscara en la iglesia, pero en la casa lo conoce realmente como es. ¿Saben por qué me puedo parar con autoridad y puedo decir lo que el apóstol Pablo le decía a los discípulos y les decía a los congéneres de las iglesias? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imiten de mí lo que ven de Cristo. Y yo tengo a mi hijo ahí sentado y tengo a mi esposa ahí sentada, y ustedes conocen el talante de mi hijo. Marta conoce el talante de mi hijo, ¿verdad? Juan Pablo no es una persona que se quede callada. Y él me lo ha dicho. Es que si tú tuvieras algo que yo viera que es fe, yo me paro allá con los hermanos de la iglesia y te quito la máscara y le digo a todos. ¿Y sabe por qué él es así? Porque yo lo crié así. ¿Sabe? Con un carácter y un criterio claro. Pero como papá, yo soy un modelo y un ejemplo para él. Porque cuando él ha tenido, le digo, dime cuándo he hecho eso, dime cuándo he hecho eso, dime cuándo te he hecho eso, dime cuándo no he sido ejemplo. Y él lo único que me dice es, no, papi, tienes razón. Aquí en la congregación, 6 años. Díganme cuándo. He estado yo en mentiras, cuando yo he estado en manipulaciones, envolviéndolos, persiguiéndolos, robándoles, sacándoles, manipulándoles. Nunca. Virgen, que es la que más tiempo lleva. Carlos es el que más tiempo lleva. Albita. Ave papá, nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo sé quién me llamó. Y donde yo fuera otra clase de persona, créanme, aquí hay familias que créanme que caen en manos de un ratero y les quita hasta la peluca. Pero es que esa no es la finalidad del Evangelio. Yo estaré aquí predicando el Evangelio hasta el día que el Señor lo quiera. Si el Señor me dice, Pedro, me lleva a otro lado, ustedes se acordarán y dirán, hubo un hombre que se paró y me dijo la verdad. Me dijo la verdad no de él, sino la verdad bíblica. Algunos niegan la palabra de Dios y se profesan conocer a Dios. Hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, yo hice la oración de fe, yo soy el ombligo de Dios. Pero con los hechos, ¿qué? ¿Qué es lo que habla de nosotros como cristianos? ¿Nuestras palabras o nuestros hechos? Mateo 7:16, Evangelio de San Mateo capítulo 7, y ahorita vuelve a este, por favor. Miren lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice? Usted no se da cuenta que los árboles, la mayoría se parecen. ¿Usted no se ha dado cuenta? Pero usted los identifica con qué. Usted dice, ay, este es un naranjo, ay, este es un limón, ay, este es... ¿Por qué? Ay, este es un manzano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y puede seguir leyendo el 17 hasta llegar al 24 o 25, que ahí está una explicación bien amplia, de una manera totalmente contextual, para que se lo pueda entender. Volvamos nuevamente a Tito 1:16.
Por sus frutos. No, su merced. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos ¿qué? Siendo abominables. ¿Y qué más? Es que yo no me le someto a nadie. Yo soy mansa, pero no mensa. Primera de Cristina 3:24. Inventándose una Biblia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Cuando la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De cruz. Ay, olvídese, a mí no me van a hacer. Perdone. Necesita conocer a Cristo. Necesita conocer la palabra. Porque la Biblia lo que dice es que si a usted le dan, como dicen los puertorriqueños, una galleta, una cachetada, ¿qué debe poner? La otra. A mí cuando un puerto pequeño me dijo, es que quiero darte una galleta, y yo decía, a mí me gustan las galletas. Yo casi que le digo, deme. Casi, pero no lo dice. Marcos capítulo 8, verso 38. Bueno, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados es que no pasan, es que no tienen, o sea, no sirven para ninguna buena obra. Siguiente, Marcos 8, 38. Estamos en que estos cristianos que son levantados por falsos maestros, entonces son falsos cristianos, algunos niegan la Biblia. Aquí dice Jesús, porque el que se avergonzare de mí, ¿y de qué? ¿Cómo nos avergonzamos de alguien? ¿Cómo? Negándolo, pero también ¿cómo nos avergonzamos? Se esconde. ¿Sabe cómo nos avergonzamos de alguien? Cuando no hacemos lo que ese alguien nos dice. Por ejemplo, cuando su mamita le enseñó que usted no robara, pero usted es un ratero. Usted está avergonzado de su mamá porque su mamá tenía buenos principios y se los enseñó. Dice, porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, cuando negamos la palabra, entonces se levantan cristólicos o cristianoicos, cristianoides, ya que estamos en la era virtual, en multiverso y realidades, que nos gustan los androides y todo eso, hay cristianoides también, o sea, que parecen pero no son. Y eso automáticamente lleva a personas que han sido enseñadas por falsos maestros y niegan la palabra del Señor. Segundo, cristianos que han sido expuestos a esas falsas doctrinas y son falsos cristianos, algunos ignoran la palabra de Dios. Primero que hacen, la niegan, otros la ignoran. ¿Qué es ignorar? Que no le hace caso a esto. A mí nadie me va a decir qué hacer, ni Dios. Niega lo que la Biblia dice, la ignora. Mire, la palabra de Dios dice que usted no debe ser chismosa, pues me vale, yo no, eso no me interesa. Yo soy chismosa y qué. Así me quiere Dios. Yo me he encontrado con gente así. Salmo 106, 24. Jesucristo. Pero aborrecieron ¿qué? La tierra deseable y no creyeron ¿a qué? A su palabra, la ignoraron, no creyeron, la ignoraron. Hace todo el Salmo 106, 24 se va a entender el contexto. Jeremías capítulo 6, verso 10. Eso también lo ve el profeta Jeremías, de ese pueblo tan difícil que era Israel. Y nos abismamos y decimos, ay, pero ¿cómo ese pueblo era así? Mírese, somos iguales. Nos sacamos y nos abrimos, ay, ellos veían a Dios y como Dios mío. Y usted no ha visto al Señor, Dios no le ha presentado la salvación y usted es igual. Somos iguales, la naturaleza nuestra humana es esa. Pero cuando somos realmente nacidos de Dios, el Señor quita el corazón de piedra y pone uno de qué? De carne. Y pone de su espíritu en donde? En nosotros. Y entonces Él hace que nosotros andemos en sus estatutos y en sus mandatos. Dice el profeta Jeremías, ¿a quién hablaría molestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, que no están circuncidados, o sea, que no están apartados para escuchar lo de Dios.
y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa ¿qué? ¿Y qué pasa? No la. ¿Sabe por qué mucha gente no ama la Biblia y no ama la palabra y hace como quiere? Porque sencillamente no están con Dios. Porque sencillamente no son hijos de Dios y el día que se presenten delante de Dios se van a llevar su sorpresa. Va a pasar lo que leímos en Mateo capítulo 7, verso 22. En tu nombre echamos fuera demonios y sí, yo nunca los conocí. Adiós. ¿Y sabe cómo va a quedar usted ese día? Cuando se le acabe el show. Porque ese día usted no va a saber que Wake va a hacer con sus excusas, porque se dice al game over, se acabó la cosa. Entonces, falsos maestros hacen falsos cristianos que niegan la palabra, que ignoran la palabra, pero también algunos se alejan de la palabra. Yo no quiero eso, yo mejor me quedo en casa, yo para qué voy allá, es que esos son hipócritas, es que esos son no sé qué, y nos llenamos de cantidad de argumentos. Y se alejan de la palabra. Jeremías capítulo 8, verso 9. Se alejan. Ay, sí, la Biblia es muy bonita, pero eso todavía no es para mí. Se lo he escuchado gente así. A mí me ha salido gente que le digo, Señor, ay, sí, pero eso para mí ahorita no es, de pronto más adelante. Cuando ya me esté muriendo, cuando ya me esté dando no sé qué, cuando sí sé más, pues ya. Ellos piensan que eso es como un for sale. Buy one, get one, ¿no? Ellos piensan que es compre uno y lleve el otro. No, eso no es una realización. Y Cristo no es una venta de garaje, ni de bodega, ni de sal. Ay, por favor, acerque al Señor. Es que no, mijo. Es que aquí el cuento es que Dios, si usted sigue siendo Dios, nosotros somos los que necesitamos. Necesitamos ubicarnos un poquito. Saber que nosotros necesitamos. Jeremías capítulo 8, verso 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron ¿qué? Y ahí es una pregunta, entonces, ¿qué sabiduría tiene? De este mundo. Una sabiduría humana, terrena y diabólica, como lo dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:8. Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que desecha esto, lo deja a un lado, lo bota, no desecha a hombre, sino a quién? Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Marcos capítulo 7, verso 13. Marcos 7, 13, Juan Pablo. 13. 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, ¿con qué? Con las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Nuestras costumbres. Dígale que yo no estoy. Que estoy conectado ahorita con el cielo. Heaven Connection. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a qué? A estas. Muchas veces seguimos tradiciones y nos alejamos de lo que la Biblia dice. Venga, ¿y usted por qué hace eso? Ah, porque así lo hacen en mi iglesia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No sé, pero así lo hacemos. Ah, bueno, bonito así. Ok. Entonces, la curiosidad o el interés por la palabra de Dios sin sumisión a la misma es un grave peligro. Se lo repito. La curiosidad o el interés por la palabra de Dios, los que tienen comezón de oír y quieren saber, pero que no tienen sumisión a esa palabra, no se sujetan a ella, es un grave peligro, porque quedan notificados y esa palabra los va a alcanzar. Ya identificamos los falsos maestros e identificamos a los falsos cristianos. Ahora, yo quiero que veamos rápidamente el carácter de estos falsos maestros. Hoy tuvimos Santa Cena, hoy me voy 10 minuticos más, pero siempre que tengo la Santa Cena, siempre tomamos, o sea, más 15 minuticos dentro del servicio, entonces para que usted me tenga paciencia. Son solo 10 minutos. En 10 minutos la hacemos. El carácter de los falsísimos. Entonces vemos en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 4. Primera de Timoteo 6, 4.
Ya identificamos los falsos maestros, ahora vamos a ver el carácter de estos falsos maestros. Pablito, ¿me ayuda como rapidito mismo? Gracias. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 4. Que tengo solo ya 10 minutos, entonces. Dice, están que envanecidos, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces el versículo 4 nos dice que son personas que están ¿qué? Envanecidas. Y esto describe a los que hacen mal uso de la palabra de Dios. Sin embargo, como todos ellos son orgullosos, ellos no parecen y ver ni admiten su falta de conocimiento, ellos todos lo saben. Usted va a encontrar un hombre de Dios o una mujer de Dios cuando le habla a usted la verdad y si no sabe algo le dice, no lo sé, pero lo vamos a estudiar y le voy a decir qué es. Ahí usted encuentra un hombre y una mujer de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no está parado en el orgullo, porque no todas se la saben. Yo soy pastor, he estudiado 18 años teología, tengo una carrera encima, ahorita voy a hacer una maestría y yo no me sé todo de la Biblia. ¿Sabían ustedes? Hay cosas que yo no sé, que sigo aprendiendo. Ahí usted se va a encontrar con un hombre y una mujer de Dios que puede reconocer que no sabe. No va a salir como siempre. Y muchos de estos echan una mentira o le meten una confundida simplemente para decir que ellos saben y lo dejan a usted. Ah, bueno, ok. ¿Recuerda en nuestro estudio bíblico cuando usted preguntaba en Génesis capítulo 6, creo, por los hijos de Dios y las hijas de... ¿Se acuerdan que yo le dije, vamos a estudiarlo? Sí, recuerda esa clase. Y que nos gastamos toda la clase explicando qué era eso, por qué lo decía. Porque no todo me lo sé. El único que se sabe todo es Dios. Yo estudio, claro. Y cada día Dios me lleva a una mayor dimensión de conocer, de saber, pero esa es mi responsabilidad. Pero yo no me lo sé todo. Le digo que yo estudiaba, pero no me lo sé todo. ¿Ok? Entonces, la mayoría de esta gente es orgullosa y son capaces de convencer a otros que son expertos de la verdad de Dios, cuando en realidad hacen mal uso de la palabra. Le dan mala interpretación, hacen una mala exégesis y hacen toda una mala hermenéutica. Entonces, vemos que estas personas, si no permiten que la palabra de Dios, ellos lo primero que hacen, el carácter de estas personas es que no permiten que la palabra de Dios hable por sí misma, sino ellos le dan una interpretación personal. Me explico. Vuelvo y tomo Romanos 8:28. Ellos dicen que usted puede hacer lo que quiera, pararse en el pelo, todo lo que usted haga le va a ayudar a la vida. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Sí me hago entender? Okay. Eso demuestra que alguien tiene más confianza en su propia sabiduría y no realmente en lo que la palabra de Dios nos dice. La otra cosa que dice ahí luego en el versículo 4 es que dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces dice, donde hay disputas necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No es nada más que el orgullo de estas personas las que las hacen caminar y les hacen pensar que son más importantes que usted. Estos falsos maestros lo primero que hacen es dicen, yo soy el pastor y usted es la oveja. Usted allá y yo acá, usted no toque mi manto. Eso simplemente es un orgullo barato de manipulación, de mala fe y de falta de conocimiento bíblico. La Biblia dice, ¿quiere ser usted más grande que ustedes? Dice Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues el que sirva. Aquí el que tiene que servir más en esta casa soy yo. Por eso usted cuando yo termine el culto, si no estoy atendiendo a alguien, usted me va a ver lavando los baños, ¿o no, doña Marta? Yo voy a estar haciendo aquí, porque yo aquí no tengo coronita ni soy rey, ¿sabía? No, yo soy un servidor. Y si yo soy llamado a ser pastor, soy el que debo servir más en esta casa. Y soy el que más le debo servir a usted. ¿Estamos? ¿O no estamos? La otra cosa es que son ignorantes, se jactan de saber lo que no saben, y adicionalmente a eso, nos dicen que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El 5, Juan Pablo, por favor. Versículo 5. Disputan necias, mire, dice que son hombres corruptos de entendimiento. Un entendimiento corrupto es un entendimiento corrompido, disvariado, contaminado.
¿Y privados de qué? O sea, no tienen verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia, o sea, la piedad suya que usted tiene a Dios, lo cogen, lo manipulan, lo roban y lo mandan para el infierno porque ni siquiera le dicen la verdad y le quitan su dinero. ¿Se da cuenta? Porque tiene la piedad como fuente de qué. Entonces usted ya tiene un piso bíblico para cuando vaya a un lugar así, lo primero escanee por la Biblia. Y si encuentra usted que es un ratero, corra por su vida. O póngase ahí para que lo roben y lo vuelvan. Bueno, eso es ya su decisión. Cada quien decide lo que es mejor. Amén. Entonces quiere decir básicamente que estas personas son impías, no tienen piedad. Son personas que se tienen en un entendimiento cegado y viven en una vida corrupta. Tienen apariencia externa de piedad, se dicen de ministros de justicia, se identifican como cristianos, pero en realidad son hombres impíos. Así le pasa a muchos que dicen ser hermanos. Por eso usted no me verá a mí diciéndole a todo el mundo hermano. A mucha gente le hablo por su nombre. Cuando yo sé que es un hermano de Cristo, le digo mi hermano, mi hermana. Pero de lo contrario, no te digo. Ahora, no se van a confundir, porque yo a veces le digo a Soylita, y cuando digo por el nombre, entonces digo que es hermana, no, Soylita, yo digo Soylita de calle. O sea, no se confunde, estoy hablando con los de afuera. Sí, porque ahorita dicen, ahora me dice a mí por el nombre, entonces yo no soy hermana, ni a prima llego. No, no es eso. ¿Ok? Entonces vemos que el carácter de estos hombres es que son orgullosos, son corruptos, están envanecidos, nada saben y toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Ok? Ya no sé el carácter. Me quedan 3 minutos. Ahora veamos el fruto de estos falsos maestros. El fruto. Versículo 4 dice, los cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y el versículo 5 al principio dice disputas necias. O sea, así como la sana doctrina produce iglesias sanas, amén, entonces produce cristianos espiritualmente sanos. Pues así mismo la falsa enseñanza, los falsos maestros y la herejía trae corrupción y depravación. Ese es el resultado. Por eso es que usted el ambiente aquí en la iglesia no lo ve como en otros lugares, que lo miran a usted de arriba abajo, y ese milagro, y eso, no, siempre tenemos la disposición de amor. Porque ese es el principio de la enseñanza de Cristo, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí es orar. Y no le decimos a usted, no voy a orar, porque no, eso también es manipulación. Entonces, vemos nosotros que estas iglesias de falsas enseñanzas, son falsos maestros, traen como resultado herejías, traen corrupción, traen depravación, traen división en la iglesia del cuerpo de Cristo y a los creyentes individuales, y entonces ya se vuelven independientes. El primero que le diga a usted que es independiente, muéstrele por la Biblia, que la misma Biblia dice que el primero que quiso ser independiente fue Satanás. Él quiso ser igual a Dios. Él tuvo en su convicción que podía ser igual y fue independiente. En su independencia, lo único que le marcó fue una exclusión. No hay cristianos independientes, no hay iglesias independientes. Una iglesia independiente es un peligro, es una bomba de tiempo caminando. Porque la iglesia independiente, ¿quién la regula? ¿Con qué hermanos interactúa? Una iglesia independiente, ¿a quién le da cuentas? ¿Quién? Es bueno dar cuentas. Es bueno tener algo por encima. Y si usted nada debe, nada teme. No. La Biblia dice que nos confesemos los unos con los otros. Porque es bueno dar cuentas. Amén. Entonces, no importa el tipo de falsa enseñanza que sea, siempre va a degenerar y produce una iglesia de creyentes espiritualmente enfermos. Por eso es que usted lleva un cristianismo de medio pelo muchas veces, porque es que usted está enfermo, usted tiene una mala doctrina, tiene una mala enseñanza que no lo ha llevado a la libertad en Cristo. Pero cuando usted camina en la libertad en Cristo, todo empieza a fluir porque el Señor es quien hace la obra en usted. El Espíritu de Dios es el que trabaja en usted. El problema es que estos falsos maestros le dicen que es a través de ellos que usted puede lograr algo. Es a través de Cristo. ¿Eh? No lo logra. Dios levanta hombres y mujeres de Dios. Dios levanta hombres que prediquen y amen al Señor. Y el Señor pone pastores conforme a su corazón.
Un pastor de cuidado, de amor, pero también de hablar con verdad. Y créame, usted me conoce. Yo no soy meloso, yo no soy mi perrito, mi perrita, mi hermanito, mi hermanita, mi muchachita, mi hijita, mi hijito. No, yo no soy nada de eso. Pero usted sí puede tener claro algo. Que yo lo amo a usted y le voy a hablar con la verdad. Y siempre oro y le pido a Dios que se revele su vida, que pueda usted entender. Usted sabe que aquí yo no soy el dueño de esto, ni soy el mandacallar, ni el terrateniente, ni el Dios acá. No, el Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, y Jesucristo es nuestro Señor, y Él es el pastor de esta iglesia, y yo soy simplemente un servidor. Eso es lo que hacemos los pastores. Los pastores somos cuidadores, somos como celadores, somos como... En mi país se llama celador, aquí como se le dice, guardia de seguridad o algo así. Security, muy bien. Entonces, ¿cuál es el fruto de los falsos maestros? Envidias, envanecidos, nada saben, blasfemias, pleitos, envidias, malas sospechas, disputas necias de hombres, etc. Y como cuarto y último, vamos a ver nuestra actitud, o cuál debe ser nuestra actitud o nuestra respuesta ante los falsos maestros. Entonces, el versículo 5 nos dice cuál debe ser nuestra actitud o nuestra respuesta. Versículo 5 completo, Juan Pablo, por favor. De 1 Timoteo capítulo 6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud o respuesta ante esos falsos maestros? ¿Qué dice? Apártese de los tales, corra por su vida, amigo. Yo a usted le hablo con la verdad, le hablo lo que la Biblia dice. ¿Qué no se volver? Es Dios. Por eso yo no tengo temor de hablarles la verdad. Porque como yo no me estoy haciendo un negocio para mí, ¿entiende? Yo le voy a hablar con la verdad. Y la verdad va a traer sanidad a su vida. Pero estos hombres falsos, lo primero que hacen es que quieren ganárselo a usted emocionalmente para poderlo controlar. Entonces se lo meten, sierva, hija iluminada, hija del Dios Santísimo, casi que le dicen morenita de Guadalupe o lo que sea, casi que la suben pues, sierva, es mujer tremenda y todo ese rollo, y le manipula la emoción ¿para qué? Para tener sobre usted el control. Así de sencillo. ¿Dónde ve usted a Jesús diciéndole a María Magdalena, sierva, siervaza, siervísima del Señor, ungida, no sé qué más puede hacer? Princesa, reina, encantada, esa profeta, nada de eso. Yo no encuentro eso en Jesús. Sí, le invito a que lea la Biblia. Y eso se lo ganan es así, emocionalmente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Apártese, corra, huya por su vida. Esta es la exhortación persistente de la Biblia, Romanos capítulo 16, verso 17. Y con esto termino. ¿Sabe que aquí pasa muy seguido esto? Hay divisiones, ¿cierto? Cada uno sale con su rancho aparte. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cada uno se levanta a montar su propia herejía. Mira lo que dice la Biblia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan qué. ¿En los que causan qué? ¿Conoce usted divisiones aquí? Yo aquí conozco la división de la división de la división. Están más divididos que las mismas divisiones. Los que causan divisiones y qué? Y tropiezos en contra de qué? Que vosotros habéis aprendido. ¿De quién? De los apóstoles. Que la doctrina de Cristo. Primero que Pablo predicó, Pedro predicó, etc. ¿Qué dice ahí? Él también dice que ¿qué tiene que hacer? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. También hay como para que le doy la ley de la doble referencia. Lo vimos aquí en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 5. Lo vimos allá en Romanos capítulo 16, verso 17, que también tiene que ¿qué? Como decimos los colombianos. Ahora sí. Ajá, total. Rápido, segunda de Timoteo 3:5. No, papito, segunda. Segunda de Timoteo 3:5. Y eso que yo hablo duro y claro, ¿cierto? Y aún así estamos como complicados de los oídos.
Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Usted se puede leer los otros 4 versículos, hombres intemperantes, soberbios, desobedientes a los padres, blasfemos y etcétera, pero la conclusión es esta. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Ay, pero es usted es más bueno que Dios. Pobrecito. Porque si a usted le gusta el chisme, le gusta también el mitote, como dice el mexicano. Nos gusta el mitote, el chisme, nos gusta toda la vaina. Entonces queremos saber qué está pasando y el chisme nos carcome. No, ¿cómo lo voy a sacar? No, yo soy más bueno que Dios. Cuando Dios está diciendo que eso es qué. Y podemos ver nosotros que Juan en su segunda carta dice de manera tajante que si alguno viene a vosotros trayendo otra doctrina, no lo recibirás en la casa ni le digas bienvenido. Búscame la que me faltó esa cita bíblica. Me acuerdo, en segunda, creo que es segunda de Juan. Bueno, ayúdame con eso, Alicia. Mientras eso, entonces, este texto bíblico y el capítulo 1, el capítulo 4 y el capítulo 6 de Primera de Timoteo nos está hablando el apóstol Pablo la referencia que debemos tener nosotros cuidado. Mire, segunda de Juan 1:10, gracias. Si alguno viene a vosotros y no trae ¿qué? Esta doctrina. ¿Cuánto le dice usted que es un hermanito y lo recibe en su casa y le traen un sartal de chismes y le traen a usted el bocado de lo que dejó usted allá y usted lo recibe con brazos abiertos? ¿No quiere la hermanita? Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Ni qué? Tremendo, ¿no? Es la Biblia, no es lo que digo yo. Lean. Entonces, la Biblia nos dice que necesitamos nosotros ponernos en la dirección correcta. Que no nos llevemos sorpresas. Y yo me aseguro, por lo general, de hablar de la forma más clara, más inteligible posible, de transmitirle lo que la Biblia dice de la forma más fiel para que usted no tenga excusa el día que vaya delante de Dios. Si usted es hijo de Dios, ha sido transformado por el poder de su gracia. Pero si no, ya ha sido notificado y no tiene excusa delante de Dios. Vamos de pie, vamos a orar. Hoy es un buen día para que vengamos delante de Dios y le digamos, Padre, ayúdanos. ¿Saben qué yo le puedo decir a ustedes en esta tarde? Si algo yo he podido ver que los que el Señor ha añadido a la iglesia, realmente a los que ha añadido, Dios los ha establecido. Han sido discipulados y han sido realmente hechos nuevos. Hoy venimos delante de ti, Padre eterno. Como pastor veo con preocupación, Señor, cómo cada vez más se cumple tu palabra, y digo con preocupación, pero también con alegría, porque puedo ver que lo que tu palabra dice es la verdad, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por aquellas enseñanzas de estos falsos maestros en la internet, en el YouTube, en todo lugar de esta era computarizada, de esta era virtual, de esta era sistemática, Señor. Ayúdanos, Señor, a filtrar a través de la palabra a quienes escuchamos, a quienes nos exponemos, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a poder vivir en tu palabra, a amar la palabra, a caminar en la palabra, a predicar tu palabra, Señor. A vivir en la verdad, a amar la verdad, caminar en la verdad, compartir la verdad. Juan 14:6 dice que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por ti. Hemos podido ver estos últimos 3 domingos, Señor, la identificación de estos falsos maestros, el carácter de estos falsos maestros, el fruto de estos falsos maestros y cuál debe ser nuestra actitud y respuesta ante estos falsos maestros. Padre, examínanos en esta tarde, Dios, y que podamos venir delante de ti. Que podamos venir delante de tu presencia diciéndote, Señor, ten misericordia de estos hombres. Señor, yo te pido que traigas luz sobre ellos. Yo veo en esta ciudad cuánta gente está perdida a causa de estos falsos maestros. Yo veo en el mundo cuánta gente está siendo lastimada, cuánta gente está siendo herida y manipulada por estos falsos maestros y están siendo engañados, siendo falsos cristianos y no van a ir a ningún cielo.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que como iglesia hemos visto una carta, la carta a Timoteo, de parte del apóstol Pablo. Esta carta, Señor, que es una columna y baluarte de la verdad. Esto significa, Señor, que hemos sido llamados a proclamar y a defender la verdad de Dios. Hemos sido llamados, Señor, además de predicar esa verdad, hemos sido llamados también a identificar, a exponer y apartarnos de esos falsos maestros. Estamos terminando el año 2021 y estamos entrando y hemos entrado en una era en donde la iglesia ha entrado en un letargo y en una posición virtual. Cuando la iglesia nos habla que la iglesia es una iglesia congregacional, porque aquí en el compartir los unos con los otros es donde tú trabajas en el carácter, es donde tú trabajas en el desarrollo del amor y es donde tú haces, Señor, una obra nueva. Tú nos dices hoy, Señor, que debemos apartarnos de esos falsos maestros del Evangelio. Nosotros que vivimos en esta era digital, Señor, en esta era donde hay tanta información que está disponible a un clic de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, de las tablets, debemos ser cuidadosos y selectivos a la hora de elegir a qué palabra nos exponemos o a qué palabra escuchamos. Para aquellos que no tienen a Cristo y que no son creyentes y que simplemente están informados por esta palabra, yo te pido, Dios, que solamente tú quieres que estas personas te busquen, Señor. Y tú has establecido una forma a través de la Escritura de cómo deben buscarte, y deben buscarte exponiéndose al buen consejo de tu palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa es la forma única y exclusivamente por medio de esa palabra, por medio de esa exposición. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No es el pastor, no es la hermanita, no es el hermanito, es Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Padre, que podamos vernos a cara descubierta delante de ti y podamos caminar, Señor, en la dirección, amando la verdad, viviendo la verdad, proclamando la verdad, abrazando la verdad, Señor. Porque es la única forma en que la iglesia puede ser efectiva en este mundo lleno de caos y de convulsión. Padre, acomoda cada corazón y cada vida, Señor, a tu enseñanza, a tu palabra. Enséñanos a vivir para ti. Padre, bendice cada persona en este lugar, bendice cada familia, los que están aquí, los que no vinieron, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, les traiga claridad. Que tu palabra se establezca sobre sus vidas y que tú puedas obrar conforme a tu plan y misericordia eterna. Te bendecimos y te proclamamos, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada persona en este último mes de este año 2021. Ahorita, Señor, con la posición de temor que muchos tienen, con Omicron, con Delta, con todas esas variables del COVID. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que podamos caminar en la verdad de tu palabra y establecernos en el principio del amor. Que podamos amarnos los unos a los otros y podamos, Señor, orar los unos por los otros y levantar los brazos de los que se cansan, Señor, orar por aquellos que están enfermos, poder estar allí, Señor, para aquellos que necesitan ser ayudados, Señor, y que podamos estar allí con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos guardes, Señor, y que nos cuides, que nos lleves con bien a casa en ese día, pero que también, Señor, el próximo miércoles podamos vernos en este lugar para tener ese tiempo de oración y el próximo domingo podamos encontrarnos, Señor, en ese lugar para darte toda la gloria y toda la honra. Padre, llévanos a casa y ayúdanos a meditar en tu palabra y a vivir en ti. Te proclamamos y te bendecimos hoy, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves y nos ayudes y que realmente podamos poner nuestro corazón en tu palabra y que podamos poner nuestro corazón en ti, Señor.
Encuentra a los que están perdidos, encuentra a aquellos que no te conocen. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer evidencia y a hacer, Señor, tus manos, tus pies y tu boca, siendo una evidencia y una prueba de que tú eres el Señor en el desarrollo del amor y de la gracia tuya en nuestra vida. Hoy te proclamamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saluda a su hermano que tiene al lado y que Dios te bendiga. Espero que tengas un excelente cierre de año, que Dios te ayude. A usted que nos ve a través de las redes sociales, está en la ciudad de Omaha, Nebraska. Yo le invito a que venga con nosotros. Verdad y Vida, estamos ubicados en la 112 y 44 Broad Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Verdad y Vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios le guarde y Dios le bendiga.